Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas al desafío Mental Force de cada lunes. Me presento, mi nombre es Juan Quintero, pertenezco a esta maravillosa escuela y grupo empresarial llamado Mental Force. Soy psicólogo y estaré acompañándolos todos los lunes en esta maravillosa experiencia. Hoy quiero presentarles a una invitada especial, la doctora Claudia Montealegre. Ella también es psicóloga, especialista en gerencia de talento humano y desarrollo organizacional, maestrante en prevención de riesgo laboral. Y escuchen ustedes, tiene nada más y nada menos que 12 años de experiencia liderando el área de talento humano. Además de esto, 4 años de experiencia en docencia universitaria, consultora de talento humano, para que vean ustedes que nosotros traemos y trabajamos de la mano con los mejores profesionales para traerles a ustedes contenido de valor y educación de calidad. Los invito a compartir este link a sus compañeros para que cada vez seamos más personas las que nos unamos a esta maravillosa misión del desafío Mental Force. Los invito a que faltando 10 minuticos dejen sus preguntas en el chat y si la doctora está de acuerdo vamos a dar respuesta a ellas. Entonces, no siendo más esta presentación, los dejo con la doctora. Muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias por esa presentación. Un gusto estar aquí compartiendo este espacio académico con ustedes. Me hiciste sentir ya viejita, recordando tanto tiempo de experiencia laboral. No haga cuentas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber aceptado esta participación en este evento académico que realmente es muy importante. Sí, me gusta digamos que el nombre que le han dado, desafío, ¿sí? Porque realmente estos procesos de aprendizaje, de adquirir todas esas competencias dentro del campo laboral es un desafío completamente, ¿sí? Y qué interesante es poder compartir, digamos que mi experiencia, mi conocimiento con todos ustedes. Bueno, muy bien, entonces ya no me voy a presentar más, Juan ya me hizo la presentación, como les digo, pues yo soy psicóloga, amo esta profesión, enamorada de mi función disciplinar organizacional, me incliné por psicología organizacional específicamente, por eso pues quise cualificarme un poco más en el desarrollo de estas funciones específicas. Bueno, entonces vamos a arrancar con toda la actitud. Permíteme un segundito, Juan, yo voy a compartir, ustedes me avisan cuando ya puedan ver pues mi presentación. ¿Listo? A Listo, ver. doctora, y una invitación también para que encendamos nuestras cámaras, para que tengamos un espacio de interacción, porque esto no es para nosotros, esto es por y para ustedes. Entonces, qué bueno poder interactuar con ustedes, que la doctora los conozca, así como ustedes la están conociendo a ella y a mí, por supuesto. Entonces, los invito a que encendamos las cámaras para poder interactuar y conocernos un poquito más. Buena idea, Juan, claro que sí. Sí, porque uno se siente muy solito acá, ¿cierto? Bueno, yo veo por acá que está conectada Lina, Isabel, Jessica, Jennifer, Milena, Leila. A ver, vamos a encender un momentico las cámaras y hacer una presentación rápidamente. Buenas noches. Ya se animaron. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegra mucho. ¿De dónde eres? Bogotá. De Bogotá. Uy, ¿mucho frío? Ya nos acostumbra. Ah, bueno, qué bien. Por acá tenemos Jessica, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola, profe, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Qué rico que nos acompañes por acá esta noche, Jessica. Bienvenida. Sandra Viviana, buenas noches. Sandra, ¿nos escuchas? Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bien, gracias, Sandra. Sí, ahí Sí, nos te escuchas. estamos escuchando muy bien. Claro que sí. ¿Desde dónde nos acompañas, Sandra? Ok. La ciudad de Villavicencio. Qué bueno, Sandra. Bienvenida a este espacio. Espero que sea muy enriquecedor. Las otras personitas, cuando se animaron a aprender esas cámaras, ¿no? Bueno, ni modo. Listo, muy bien. Entonces vamos a arrancar con nuestra presentación. Ahora sí, por favor me confirman cuando ustedes ya la puedan visualizar. ¿Les parece?
Ya ¿Sí? se ve. Sí, señora. Ok, Sí, Sí, señora, señora. está perfecto. perfecto, muy bien. Pudiera Yo ampliar, voy a apagar mi camarita. ¿Por qué? Porque a veces se me... Dime. si se pudiera ampliar un poquito. Listo, ya la amplío un poquito. Claro que sí. Les decía que voy a apagar mi camarita porque a veces se me presenta interferencia con mi internet. Estoy desde mi apartamento, entonces tengo ruidos de la mascota y me van a perdonar, pero pues bueno, estamos en casa haciendo este ejercicio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ampliar la presentación para que ustedes la puedan visualizar un poco mejor. Por favor, me avisan tan pronto ya la puedan ver un poco más grande. ¿Listo? ¿Ya se ve más grandecita o sigue igual? Hola, hola. Sigue igual, Un profe. poco igual, sí, señora. Está todavía muy pequeñito. Es, Creo que ahí ya se es amplió. donde, ¿Sí? donde dice pantalla completa. Compartir pantalla. Debe ampliar en la una pantalla. completa. Ya está ampliada. ¿Ahí me pueden confirmar? No, señora, Hazle aún sigue. presentación. Se puede clicar ahí donde dice presentación. Sí, mira que ahí estoy. Precisamente la puse como presentación, ¿sí? Pero no sé por qué no la pueden ver más grandecita. Bueno, si no me va a tocar recurrir entonces a Juan. Ok. Ahí se sí. Doctora, del lado de la copita a la izquierda, ahí. No, A ver. no. Es donde está el aumento de la pantalla, no, ahí al lado hay ¿cómo le digo yo? Aparecen 1, 2, 3, 4 cuadritos en la parte inferior. Ese. Que es la presentación completa. Lo que Es el pasa que es que... sí, el que está como un librito. Dale clic ahí. Ok. ¿Mejoró? Sí, Ya, ahora sí. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la ayuda. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Este tema me parece súper interesante y si cualquier duda que les genere, con mucho gusto ustedes pueden formular las preguntas para que entre todos podamos resolverlas y de pronto quizás yo no tengo la respuesta, ¿sí? Hoy en día se habla mucho de esta competencia de liderazgo, ¿sí? Digamos que es una competencia blanda. ¿Por qué es blanda? Porque esta competencia hace parte de un proceso de cada ser humano. Si bien es cierto, el liderazgo es muy importante dentro del componente organizacional. Cuando me refiero a un componente organizacional, hablo específicamente de los contextos laborales. Pero así como los contextos laborales han sufrido modificaciones y cambios que de alguna manera dependen de las necesidades que se van dando frente al día a día, pues de esta misma manera el liderazgo también debe estar articulado y por ende debe adaptarse a estos cambios. Es por esto que nuestra presentación como tal se llama liderazgo transformacional, ¿sí? Este liderazgo lo que pretende es brindarle a ustedes algunas herramientas, porque realmente son muchas, sí, pero brindarle algunas herramientas para que desde cada proceso que ustedes manejan puedan como tal desarrollar este tipo de liderazgo. Muchos de ustedes dirán, no, pero quizás yo no estoy en un campo todavía donde sea líder. Pero no importa, desde la función que desempeñemos en cada organización, debemos empezar a ejercer como tal un liderazgo, es decir, volvernos realmente visibles en las organizaciones para generar transformaciones y generar ese valor agregado en todo tipo de organización. Bueno, hice el cambio de diapositiva, ¿sí la pudieron ver? Sí, señora. sí, señora. Ok, perfecto. Este término me parece muy interesante, empowerment, ¿sí? En la actualidad la dirección participativa se conoce como empowerment, ¿sí? ¿Qué quiere decir la dirección participativa? Cuando hablamos de dirección, hablamos de liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de competencias. Y cuando hablamos de competencias, nos referimos a esas habilidades sociales que desempeña el ser humano en este campo en contextos netamente laborales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la dirección participativa se convierte en un eje realmente muy importante para lograr generar cambios significativos.
el líder de hoy en día, la dirección de hoy en día, tiene que involucrar a todo su grupo de trabajo. Tiene que volverse realmente un eje fundamental en todo lo que tiene que ver con participación, ¿sí? Ser parte activa de la dirección y no solamente delegar, porque a veces confundimos. Entonces pensamos que el líder es aquella persona que nosotros vemos allá como un jefe, ¿sí? Que el líder es aquella persona que solamente delega, que solamente manda, que solamente designa, pero no es así. El líder se involucra realmente con el equipo de trabajo. Eso es lo que empieza a marcar como tal la diferencia, ¿sí? Entre lo que nosotros conocíamos antes como un jefe y ahora como un líder. Y más en este tema que nos convoca el día de hoy, que es un liderazgo realmente participativo y que es un liderazgo que involucra el empowerment. ¿Listo? ¿Se habían escuchado este concepto? Lo he leído, pero no sabía exactamente Sí, qué señora. significaba. Ok, perfecto. Entonces la idea es que podamos realmente recoger esta herramienta de empowerment, que ya la vamos a ver un poco más al detalle, y que resulta ser muy significativa en las organizaciones y en la forma como nosotros nos desempeñamos en las mismas. Hay unos aspectos importantes a tener en cuenta cuando hablamos del empowerment, ¿sí? Empowerment básicamente es delegar, es más que delegar, es empoderar, discúlpenme, es empoderar a esas personas para que ellos puedan desarrollar ciertas actividades de acuerdo a esos cargos que desempeñan. Por eso dice, entregar responsabilidades, pero yo no puedo entregar solamente responsabilidades sin dar una información. Entonces, debo entregar también una información y entregar además unos recursos a todos esos colaboradores. A mí me gusta utilizar mucho esta palabra colaborador y no empleado, ¿sí? Colaborador me parece una palabra más humana, más amigable que empleado. Entonces, ustedes van a ver en mi presentación que cuando me refiero específicamente a lo que nosotros conocemos como empleados, yo los denomino colaboradores. ¿Listo? Entonces, cuando yo como líder entrego esas responsabilidades, debo ir articulada y entregar una información, además de eso dar unos recursos, pero siempre potenciando competencias. ¿Por qué hablamos tanto de competencias? Competencias es una gestión estratégica que se utiliza hoy en día muchísimo en las organizaciones. ¿Alguien me puede definir la palabra competencias? ¿Qué entendemos por esa palabrita? Las habilidades que tenga una persona en una actividad en específico. Sí, lo podemos definir muy bien como esas habilidades. El término de competencias ha sido estudiado por muchas personas, entonces no hay un concepto como tal universal para definir competencias, ¿sí? Hay muchas aproximaciones, pero competencia básicamente es saber hacer frente a determinada situación, ¿sí? Saber hacer frente a determinada situación, porque no solamente basta con tener un conocimiento específico en algún tema, sino cómo realmente yo articulo ese conocimiento científico para desarrollar una actividad, ¿sí? Entonces, eso se denomina competencia. Entonces, retomemos. Si yo le entrego a mis colaboradores responsabilidades, le doy información, le entrego recursos, pues estoy empezando a potenciar en ellos esas competencias como la creatividad y la innovación, ¿sí? Creatividad e innovación son dos competencias que hoy en día tienen muchísima relevancia dentro de las actividades laborales y contextos laborales, independientemente de lo que haga una empresa, del servicio que venda, del producto que ofrezca, ¿sí? Siempre estamos tratando de desarrollar a los colaboradores esa creatividad e innovación. ¿Por qué estas dos esferas son tan importantes? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo dos organizaciones que se encargan de lo mismo, ¿sí? Venden el mismo servicio o venden el mismo producto, pero la forma como lo vende una marca la diferencia frente a la otra. Y eso implica entonces que empiece a desarrollar modelos creativos, modelos innovadores, modelos que lleguen de una manera más satisfactoria a ese cliente potencial o a ese cliente final.
¿Y quiénes hacen posible eso? Pues las personas, ¿sí? Las personas que trabajan en las organizaciones. Esas personas lideradas ¿por quién? Por esos líderes que tienen esa capacidad de empoderar, ¿sí? A sus colaboradores. ¿Sí estamos claros hasta acá? Sí, Si no señora. están claros, ustedes me preguntan, tranquilos. Bueno, listo, muy bien. Entendiendo estos principales aspectos tan importantes, vamos a revisar uno a uno, ¿cierto? Es súper importante la participación de todos los integrantes del equipo. Vamos a ubicarnos en un juego de roles donde nosotros somos los líderes de determinada área o de determinado cargo en una organización, ¿sí? Usted como líder debe empezar a tener en cuenta que es muy importante que todos los integrantes del equipo participen, ¿sí? Porque muchas veces hay algunos colaboradores que tienden a ser muy pasivos en los procesos, es decir, se vuelven netamente operativos, ¿sí? Y todos los días llegan y repiten la misma actividad. No quiere decir con esto que esta actividad se desarrolle de una manera inadecuada. Lo que pasa es que no estamos potenciando en esos colaboradores ciertas competencias que van a mejorar el servicio o el producto que yo puedo vender en una organización. Si yo logro hacer que ese equipo de trabajo participe, ¿sí? De una manera articulada, genere ideas, proponga, sea visible, los resultados van a empezar a cambiar y como líder voy a empezar a impactar en esa organización. ¿Listo? Otro aspecto súper importante es descentralización y autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces los procesos están totalmente centralizados, ¿sí? En un área, en una regional, en una dependencia, y eso hace que los procesos se dilaten, que los procesos sean más extendidos, más largos, más dispendiosos, y dependemos solamente de una cabeza principal, ¿cierto? Tampoco quiere decir con esto que eso esté mal hecho, ¿sí? Pero si yo empiezo a tratar de descentralizar ciertos procesos de acuerdo al alcance y generar que esos colaboradores puedan tener autonomía, el producto o el servicio que yo ofrezco a mi organización va a generar un valor agregado. ¿Qué será delegar autonomía a un colaborador? ¿Qué entendemos por esto? A ver. Asignación de tareas. Asignación de tareas. Bueno, ¿qué otra cosita será? Cuando hablamos de autonomía, ¿a qué nos referimos específicamente? Como darle la oportunidad de que crea estrategias para el trabajo de él, para la actividad que él tenga. Sí, muy bien. Sí, darle esa capacidad para que la persona pueda empezar a tomar decisiones frente a determinadas actividades que se realizan en la organización. ¿Listo? Cuando hablamos de autonomía, a eso nos referimos específicamente. La delegación de funciones también es muy importante dentro de este proceso y la reflexión colectiva. ¿Qué es esa reflexión colectiva? El podernos reunir con ese equipo de trabajo y después de realizar un proceso, hacer la retroalimentación. Bueno, ¿en qué fallamos? ¿Qué fue lo positivo? ¿Qué fue lo negativo? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? ¿Sí? ¿Qué podemos aportar frente a esas oportunidades de mejora para no seguir cometiendo los mismos errores? Pero si se dan cuenta, aquí estamos haciendo algo colectivo, no individual, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, el líder es quien toma las decisiones. El líder es el que realmente se encarga de revisar si funciona o no funciona y no escuchas a otras personas. Ese es un liderazgo que realmente puede fallar en determinado momento. Pero si yo hago esa reflexión colectiva donde los puedo escuchar a todos, ¿sí? Realmente va a haber un cambio más significativo y esos objetivos misionales que tiene toda organización se van a empezar a cumplir de una manera más satisfactoria. ¿Listo? Implicación al compromiso. Todos forman parte del colectivo, perdón. Entonces, cuando yo realmente en esa esfera de ese colectivo le genero ese compromiso a la persona, entonces la persona dice, listo, yo me siento comprometido
con esta tarea porque me están generando autonomía, donde yo puedo realmente generar una solución, generar una propuesta, brindar una idea. Entonces hay un mayor compromiso de esos colaboradores frente a esas tareas que se desarrollan en las organizaciones. Las claves del empowerment: compartir información a todos, ¿sí? Hay muchos líderes, pero muchos líderes que se guardan la información, es decir, que suelen ser muy celosos con la información. Todo se vuelve confidencial. Claro está que hay información que realmente es muy sensible y necesita pues guardar cierta confidencialidad, pero cuando ya vuelvo toda la información confidencial, pues yo realmente como líder no estoy empoderando a mi equipo de trabajo, sino sencillamente los estoy tratando como máquinas de producción, no más. ¿Listo? Entonces, compartir la información con todos es muy importante. ¿Qué tipo de información? Información como resultados, información como estrategias, información como oportunidades de mejora para que entre todos empecemos a construir. ¿Listo? Crear autonomía, que es lo que hablábamos hace un momento. Pero para que se dé este punto específico de crear autonomía, pues yo debo primero como líder brindar unas herramientas. ¿Herramientas como qué? Herramientas como esos conocimientos, como esa información. ¿Listo? Y reemplazar la jerarquía con equipos de trabajo. Hoy en día, las organizaciones tienden a tener una estructura organizacional a nivel horizontal, ¿sí? Y no vertical como nosotros, digamos que estamos acostumbrados a verlos, como esa pirámide donde está primero la cabeza principal y de ahí para abajo siguen los otros cargos, ¿sí? No quiere decir con esto que no haya una cabeza principal. Claro, claro que sí hay una cabeza principal, pero se reemplaza esa jerarquía por equipos de trabajo, donde cada equipo depende el uno del otro para lograr como tal sus objetivos y que el beneficiado como tal sea la organización. Ya no se trabaja de manera individual. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Una pregunta, sí, señora, buenas noches. ¿Preguntas? ¿Me podrías dar un ejemplo ¿Cómo de estás? descentralización, por favor? Sí, señora. ¿Descentralización? Ok, perfecto. Muchas veces tenemos procesos, algo tan sencillo como esto. Necesitamos la autorización, ¿sí? Para quizás modificar algún proceso en la organización. Listo, se hace un estudio, quizás se hace un comité, se revisa por qué se necesita cambiar ese proceso, ¿sí? Y de acuerdo a eso se genera el cambio. Digamos que ahí lo estamos manejando de una manera descentralizada. ¿Cuándo lo centralizamos? Cuando no tenemos en cuenta a esas otras personas, sino sencillamente que empezamos a escalar, ¿sí? Entonces, no, primero tiene que revisarlo la gerencia regional, luego lo tiene que revisar la dirección nacional y finalmente la presidencia, ¿sí? Entonces, en esa escala estamos totalmente haciendo un proceso centralizado que puede demorar muchísimo tiempo y lo que hace es generar reprocesos en la organización. ¿Sí? ¿El ejemplo fue claro? Es decir, que no se iría o no se trabajaría a instancias grandes, sino pequeñas, es decir, desde el trabajador hacia arriba, o entendí mal. No, sí, estás bien. El tema es que obviamente los cambios no se pueden generar de la noche a la mañana sin haber hecho un estudio previo, sin haber hecho quizás un comité para evaluar cuáles serán quizás los beneficios y lo que no es tan beneficioso para hacer el cambio, ¿cierto? Pero cuando empezamos a escalar y dependemos de una, de dos, de tres dependencias, lo tenemos que llevar al máximo nivel, eso toma mucho tiempo, ¿sí? Y en esa toma de tiempo se generan reprocesos, ¿sí? Ejemplo, cuando yo voy a hacer, supongamos, alguna petición y no tengo una persona autorizada acá para que la firme, sino que esa firma tiene que estar avalada por allá por dirección general. Y en esa consecución de esa firma pueden pasar a veces 15 días porque para que la persona nos firme es muy demorado porque se la pasa muy ocupada, ¿sí? Entonces ahí tengo un proceso totalmente centralizado y dependo única y exclusivamente para avanzar en mis otros procesos de esa firma. Entonces, si yo descentralizo ese proceso y lo hago más efectivo en el ahora con las personas que están acá, pues los procesos van a fluir de una manera más rápida. ¿Sí? Ah, sí, 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 señora, ya entendí. Muchísimas gracias. Como Dale. los bancos, ¿no, profe?
como los bancos. Ellos como que dejan, bueno, como un supervisor o un gerente encargado en cada municipio o en cada ciudad para poder hacer esa actividad. Claro, pero imagínate, tan sencillo como esto, pongamos el ejemplo del banco. Si yo le hago una petición a ese banco y el banco me dice, listo, para contestarle a usted su petición, pues debemos esperar que nos respondan porque eso viene directamente de Bogotá la respuesta. ¿Sí? Entonces, en ese responder se nos pueden demorar a veces 30 días, 60 días, 90 días. Pero si yo le doy la facultad quizás a ese gerente, lo empodero a ese gerente regional para que pueda dar una contestación, ahí automáticamente descentraliza el proceso, ¿sí? Y genere un proceso más efectivo. Al generar un proceso más efectivo, pues tengo una mayor fidelización con el cliente, ¿sí? Y de alguna manera ese colaborador también se va a sentir mejor. ¿Por qué? Porque ese colaborador va a decir, bueno, yo soy autónomo, sí puedo resolver, me han empoderado. ¿Y por qué me empoderaron? Pues porque obviamente me dieron unas herramientas, me dieron un conocimiento, me dieron una información para yo poder responder. Ese es un proceso que está descentralizado, ¿sí? Bueno, ¿sí quedó claro o alguna duda frente a ese proceso? Una pregunta que... No, dale, para eso Esto, estamos. muchas gracias. ¿Esto se puede hacer o sea, es decir, en todas las organizaciones o de pronto hay algunas que no se puede hacer ese tipo de cambio, por decirlo así? Bueno, mira que tu pregunta es muy interesante, ¿sí? Porque a veces, digamos que cuando llegamos a las organizaciones hemos recibido información, pero cuando nos encontramos con escenarios reales decimos, no, aquí no se puede, todo está permitido. Lo importante es que usted realmente justifique el por qué se pueden generar los cambios, ¿sí? Explique las razones. Por eso yo les decía, vamos a asumir el rol de líderes. Si yo estoy en una organización donde yo soy el líder de un proceso, pero yo veo que hay obstáculos frente a determinadas actividades organizacionales, laborales, entonces yo puedo generar propuestas. Pero esas propuestas deben venir acompañadas ¿de qué? De argumentos, ¿sí? Y esos argumentos deben estar muy bien soportados para poder generar cambios en las organizaciones. Claro, y la idea precisamente de estos espacios académicos es brindarles a ustedes herramientas que estén al alcance de ustedes para que ustedes logren adquirir ese liderazgo transformacional y no nos quedemos en lo mismo, en los mismos modelos que siempre se manejan, sino que vayamos a la vanguardia de las necesidades del contexto laboral. ¿Listo? Listo, sí, señora, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces hablando del empowerment, pues hablamos del empowerment, que básicamente el empowerment es poderle dar a ese colaborador esas herramientas, poderle dar a ese colaborador, la facultad para que él pueda realizar de una forma autónoma. Yo no puedo llegar a hablar de un liderazgo transformacional y un empowerment cuando no he facultado realmente a un colaborador. Entonces, si usted lo quiere implementar en su organización, debe primero facultar. ¿Qué será facultar? Enseñar a los otros los procesos que se pueden hacer con el fin de que dependan menos de los jefes inmediatos, de los líderes, ¿sí? Entonces, a veces tenemos en las organizaciones personas que son muy temerosas a proponer o sencillamente tienen que estar todo el tiempo bajo una aprobación de su superior. ¿Listo? Esto está permitido inicialmente, mientras facultamos, mientras le brindamos las herramientas a esos colaboradores. Ya después de que les hemos brindado esas herramientas, ya ellos pueden andar solitos, ¿sí? Hagan de cuenta cuando nosotros tenemos hijos. Nosotros a esos hijos les brindamos inicialmente un acompañamiento, les brindamos unas herramientas, les brindamos una orientación, pero después ya los soltamos, ¿sí? Para que ellos realmente puedan desarrollar sus procesos, para que ellos realmente puedan ser autónomos frente a sus procesos y además de eso puedan generar ideas en torno a la labor que están desarrollando. Entonces, cuando hablamos de empowerment, básicamente estamos facultando, ¿sí? Estamos empoderando ¿a quién? A esos colaboradores. Empoderamos a equipos, los facultamos para que sean más productivos y que esos equipos puedan trabajar solitos. Les brindamos un entrenamiento. ¿Y entrenamiento en qué? Aquí los vamos a entrenar en competencias ya técnicas propias de la labor, ¿sí? Entonces,
Ejemplo, si una persona llega a una organización, está en una organización, pues nosotros tenemos que preparar a esa persona frente a esas funciones específicas y esas competencias técnicas en el desarrollo como tal de su labor. Pero les brindamos además una preparación y en esa preparación incluimos todo lo que tiene que ver con competencias blandas. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona tenga muy buena voluntad, ¿sí?, para desarrollar una actividad, pero se le dificulte trabajar en equipo. No tiene esa herramienta para trabajar en equipo. Entonces ahí es cuando empieza la debilidad. Ah, listo, quiero empoderarlos, quiero que ellos sean autónomos, quiero que ellos generen ideas, quiero que ellos sean creativos, que dependan menos, pero no saben trabajar en equipo. ¿Listo? Entonces tengo que generar una preparación también frente a esas competencias blandas que son tan importantes dependiendo de los cambios. De los cargos, perdón. Y debe haber un cambio de actitud hacia la iniciativa, ¿sí? Entonces, es muy importante que los colaboradores se les permita tener iniciativa. A veces los coartamos, no los dejamos ni pensar. Así como cuando los niños, ejemplo, haga de cuenta que usted está en su casa y tiene su hijo que por X o Y circunstancia empieza a rayar una hoja, ¿sí? Y usted dice, ¿pero qué está haciendo? Y lo corrige, le dice, así no es, y le indica cómo debe ser el rayado de hoja. No, déjelo porque él está en ese momento explorando algo, ¿sí? Para conocer quizás otra habilidad que el niño tenga. Lo mismo pasa en los equipos de trabajo. Entonces, a veces no los dejamos que ellos tienen una iniciativa y ni siquiera dejamos que propongan esas iniciativas. Qué importante es que en los equipos de trabajo nosotros podamos escucharlos a todos, escuchar ese colectivo, ¿sí? Por eso es que es tan importante esa reflexión participativa que se pueda generar. ¿En cuántas organizaciones quizás ustedes han laborado y yo he laborado donde ni siquiera nos hacen reuniones, ¿cierto? O quizás esas reuniones que nos hacen son solamente para regaños, ¿cierto? O para delegar más trabajo. Pero quizás si nos escuchan, las propuestas que nosotros tenemos frente a la solución de determinados problemas o situaciones que se estén dando en la organización, pues esa reflexión colectiva va a hacer que haya un rendimiento más óptimo en la organización. Y eso se da solamente cuando hay un liderazgo que depende del empowerment, ¿sí? Un liderazgo que ya ha cambiado y no es el liderazgo tradicional, sino que está marcado en un liderazgo transformacional. ¿Listo? Preguntitas hasta ahí. ¿Será que estoy hablando mucho? Ay, se me durmieron. No, profe, lo que pasa es que Estamos bien. No, estamos atentos. Ah, bueno, no me dejen solita que yo me emociono con el tema y después, mejor dicho. Bueno, listo. Vamos a hablar rápidamente de esas 10 técnicas básicas del empowerment. ¿Listo? Entonces debe haber una integración, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, del colectivo, ¿sí? Una integración de todos. No dejar a nadie por fuera. Imagínense lo delicado cuando a veces no tenemos en cuenta a veces los cargos operativos. Esos cargos operativos son esa primera línea de frente que muchas veces está respondiendo por los procesos que son delicados en la organización, pero a veces no los tenemos en cuenta, ¿cierto? Porque los líderes a veces piensan que ellos solamente son maquinitas. ¿Maquinitas de qué? De producción. Entonces debe haber una integración de colectivos donde podamos escuchar a todos esos colaboradores. Debo ser muy específica en la información que yo doy. Cuando yo doy información a media, pues no estoy empoderando de una forma muy objetiva. ¿Listo? Entonces debo ser muy específica. Debe haber una confrontación, pero esta confrontación no la podemos malinterpretar. Esta confrontación tiene que ver desde los diferentes procesos. ¿Listo? Cómo unos procesos dependen de otros procesos y cómo confrontamos esos procesos. Debe haber una explicación frente a las tareas que se desarrollan y como lo mencionábamos anteriormente, pues eso debe estar acompañado de unas técnicas, eso debe estar acompañado de unas herramientas que yo le facilite al colaborador. Debe haber un reconocimiento por las labores desempeñadas. La retroalimentación aquí es fundamental y clave. Cuando yo estoy empezando este ejercicio de empowerment, pues debo retroalimentar a esos colaboradores frente a los procesos que están desarrollando. ¿Qué es retroalimentar? Sentarme con ellos y revisar
cómo se están haciendo las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente estuvo bien hecho? ¿Qué es lo que puede mejorar, ¿sí? Para cada una de las partes. La ilustración con el ejemplo, la confirmación, una adecuada interpretación y la cristalización de las ideas, ¿sí? ¿Qué significa este tema de cristalización? Yo puedo generar muy buenas estrategias y decirle, bueno, listo, vamos a asumir un liderazgo participativo, donde se van a hacer mesas de trabajo, donde se van a hacer por equipos y van a generar ideas frente al mejoramiento de determinados procesos. Y claro, todo eso sonó muy bonito, pero si yo no lo llevo al ejercicio práctico realmente, entonces no estoy cristalizando la idea. Si no cristalizo esa idea, ¿qué pasa? Pues voy a generar poca credibilidad en mi equipo de trabajo y no me van a ver como ese líder realmente comprometido, asertivo, propositivo, sino como un líder que generó una falsa expectativa que no cumplió. ¿Listo? Pero viene ahora otro tema importante y es el disempowerment, ¿sí? Que es cuando las personas no están facultadas, es decir, cuando son tratados como meros objetos. Digamos que este tratamiento que se le da a las personas como meros objetos o como robots pasó ya hace mucho tiempo, eso fue la era de la industrialización. Entonces, cuando pensábamos que las personas solamente estaban en las organizaciones para producir, ¿cierto? Para generar, digamos que un comportamiento robótico, pero que no teníamos en cuenta de ellos cuáles eran sus emociones, cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus aspiraciones en la organización, qué tanto le pueden aportar a una organización. Entonces, ahí caemos en un error muy común de las organizaciones que se llama dispowerment, precisamente cuando no empoderamos a las personitas, ¿listo? Y es allí donde no podemos caer. Pero para que esto se dé, debemos incluirlos a ¿quién? A todos, al colectivo, no dejar a nadie por fuera, independientemente de cuál sea su cargo. Bueno, ustedes dirán, pero quizás cuando la empresa es muy, pero muy grande, entonces ¿yo cómo voy a hacer para trabajar con una empresa tan grande el empowerment? Pues entonces usted empieza a revisar una serie de estrategias, ¿sí? Y las estrategias van a estar dadas precisamente a empoderar a esos líderes de área, ¿sí? Es decir, que cuando yo genero una multiplicación del conocimiento con esos líderes de área, ellos también van a replicar la misma estrategia a todo el equipo de trabajo. Y se nos vuelve como un jueguito de dominó donde todos podemos tener el mismo tratamiento. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Te puedes devolver un Ok, señora? sí, señora. Perfecto. Un momentito para la diapositiva anterior. ¿Listo? Doctora, una pregunta. Señora. El empowerment, digamos que a nivel económico, le genera un gasto, bueno, si se puede decir así, a la empresa. No. No, mira que tu pregunta es muy interesante, ¿sí? Porque a veces digamos que gastamos mucho, o las empresas gastan mucho dinero en preparar a los líderes frente a determinadas habilidades para que manejen equipos de trabajo, y claro, es muy valioso porque les están brindando herramientas, pero qué interesante es cuando yo hago un proceso. Ejemplo, voy a hacer un proceso de selección para un líder en una organización, entonces yo debo empezar a revisar cuando hago precisamente ese proceso, revisar que esa personita que va a llegar a la organización tenga ciertas habilidades y ciertas competencias. Ojo a esto, lo que les voy a decir, competencias blandas, ¿sí? Porque yo puedo traer la persona más preparada académicamente, con formación de pregrado, de posgrado, de doctorado, pero si esa persona no tiene esas habilidades blandas para manejar equipos, para ser resolutivo, para ser mediador, para trabajar en equipo, va a ser muy difícil que el empowerment se dé, ¿sí? Entonces el empowerment básicamente son esas estrategias que un líder debe diseñar, pero si se dan cuenta son puras estrategias que el líder debe diseñar para gestionar y para empoderar a los miembros de un equipo de trabajo. Quizás, y aquí sí quiero hacer una aclaración, cuando yo esté en esa preparación, pueda determinar que algunas personas de mi organización necesitan una cualificación frente a determinado tema específico porque lo desconocen. Entonces, ahí, frente a esa necesidad, puede existir un presupuesto para poder capacitar a esas personas frente a determinados conocimientos o cualificación que quizás ellos no tengan. ¿Listo?
Por lo demás, no hay una implicación de dinero, sino más bien una implicación de estrategias. ¿Listo? Entonces es muy importante esto, que las personas que están ejerciendo ese liderazgo, pues empiecen a reformular, a replantear y a recambiar cómo es que yo estoy direccionando mi equipo de trabajo. ¿Será que estoy siendo un líder impositivo, pasivo, un líder que realmente no tengo en cuenta esto, las habilidades de los otros y solamente me impongo sobre los otros? ¿Sí? Entonces, no sé si pude responder tu pregunta. Sí, sí, señora. Sí, muchísimas gracias. Dale, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Todo esto se da mediante una atmósfera laboral, ¿sí? ¿Qué es la atmósfera laboral? Pues cuando nosotros estamos en una organización, pues compartimos espacio con muchas personas, ¿sí? Y esas personas, todas con necesidades diferentes, todas, algunas con conocimientos diferentes, pero todas trabajando en una misma organización, ¿listo? Entonces debe haber un diálogo totalmente reflexivo y participativo. ¿Para qué? Para que se cree ese clima de confianza. No hay cosa más difícil que trabajar en organizaciones donde los colaboradores tienen temor, donde tienen miedo, tienen angustia, tienen desidia por su trabajo. ¿Y por qué se da eso? Porque la atmósfera laboral no es adecuada. ¿Y por qué no es adecuada? Porque los liderazgos no están siendo asertivos, ¿sí? Porque los liderazgos no están empoderando realmente a los colaboradores, porque en esos liderazgos no hay diálogo y no hay un clima de confianza. A medida que aumenta el nivel de confianza entre todos los colaboradores, existe mayor interdependencia de los colaboradores. Entonces ellos empiezan a crear sentimientos ¿de qué? De compromiso, ¿sí? De mayor desempeño laboral y de motivación personal. Esto me parece muy importante que realmente lo podamos revisar. ¿Listo? Si yo empiezo a percibir que hay un clima de confianza en mi organización, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, tengo una duda. ¿Qué es asertivo? Esa palabra como que se me olvida a mí. ¿Asertivo suena bien o excelente? ¿O emprendedora? No, cuando yo hablo de asertividad, ¿sí? Estoy hablando también indirectamente de esa empatía que yo puedo tener, ¿sí? Entonces, al hablar de asertividad, quiere decir que la forma de comunicarme y de relacionarme con las demás Ah, ya. personas se hace Se- ¿sí? Se hace en una ya atmósfera, entendí. ok, Sí. se hace en una atmósfera donde yo brinde a los otros esa posibilidad de tener un estado de confianza, de respeto, de armonía. ¿Listo? Eso es ser asertivo. Bueno, entonces Sí. a medida que va aumentando ese nivel de confianza, pues también la motivación de esos colaboradores van aumentando. Bueno, entonces cuando la motivación aumenta, pues el nivel productivo, el nivel de cumplimiento de objetivos misionales se empieza a dar de una forma natural, ¿sí? Y al darse de una forma natural, pues las cosas en la organización van a empezar a tener un mayor impacto, se va a generar un valor distintivo en esa organización. Y todo eso es producto de un liderazgo asertivo, de un liderazgo que tuvo esa capacidad de empoderar a sus colaboradores. Entonces, si se dan cuenta, todo se viene tejiendo, es un hilo realmente conductor frente a un desarrollo o frente a un desempeño en una organización que depende en gran medida del liderazgo que se asuma en las organizaciones. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces aquí vamos a hacer esto como una pausa activa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una fase comprensiva y vamos a hacer un entrenamiento de capacidad comunicativa. Vamos a ordenar las palabras para escribir la frase, me quedo aquí mal escrito, la frase debajo. ¿Listo? Entonces creo que tienen habilitado el chat. Juan, ¿me confirmas? Juan, ¿estás por ahí? Bueno, ¿alguien me puede confirmar si tienen habilitado el chat? Doctora Claudia, sí, estamos habilitados con el chat, claro que sí. Ah, ok, perfecto. Entonces ustedes van a ir organizando las frases, ¿sí? Entonces están en desorden y la idea es que usted las pueda ir organizando y las vaya escribiendo en el chat.
Un roto de vaso. ¿Será que es así? ¿Cuánto? Es roto. Ay, qué Un pena. vaso es roto. Un vaso roto. He roto un vaso. He roto un Es vaso. roto un vaso. Eso, he roto un vaso. He roto un vaso, muy bien. Listo, Sí, entonces porque la otra. tiene la S principalmente mayúscula. Ok. La otra, participativa, conócese dirección como empowerment. Uy, eso quedó muy desordenado. Empowerment se conoce como una dirección participativa. Pero ahí estás diciendo una palabra más. Nuevamente. Pero, Empowerment se conoce como Dirección dirección participativa. participativa. Ajá, muy bien. Listo, la otra. mm, Ponte el sombrero de paja. No, la de arriba. ¿Qué será lo que dice ahí? Empowerment se conoce como No. personas no facultadas. de ese Women no se conoce. Ay, no me quedó difícil. A ver, el último intento. Desempowerment se conoce como personas no facultadas. Ajá, listo, muy bien. Y la última. Esta está fácil. Hasta ya la había dicho. El sombrero. Ponte el sombrero de paja. Ponte. Listo, ponte el sombrero de paja. Listo, muy bien. Esto básicamente es un entrenamiento de capacidad comunicativa, sí, para manejar el tema pues de una manera pues digamos que más participativa y revisar si estamos adquiriendo pues esos conocimientos el día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con esas habilidades directivas. Hemos hablado mucho del empowerment, sí, hemos hablado de esa capacidad y esas herramientas que debe tener el líder para empoderar a sus equipos de trabajo, pero vamos a hablar también de esas habilidades directivas versus los errores que suelen cometerse. ¿Listo? Entonces, una de las habilidades, y muy importante, es el manejo de los conflictos en los procesos de introducción al cambio. No hay cosa más difícil en cualquier organización que se genere cambio, ¿sí? Cambian los procesos, cambian las personas, cambian los métodos de trabajo, y eso genera en muchas personas traumatismo, ¿sí? Pero si yo como líder no tengo esa capacidad para manejar ese conflicto y lograr que ese equipo de una manera muy acertada se adapte a esos nuevos cambios, pues va a ser muy, pero muy difícil que las cosas realmente se den en la organización. Bueno, recuerden que hoy en día en todo momento se generan cambios en las organizaciones. Nosotros pensamos que quizás los procesos se van a mantener así por siempre y no, llegan nuevas metodologías, llegan nuevas estrategias, llegan nuevas personas, entonces por eso hay un cambio continuo y debe ser así. Porque si no se generan esos cambios, pues nos vamos quedando rezagados como organización. ¿Hay preguntas? Es que por allá escucho. Esos cambios a los que haces referencia se pueden denominar con el nuevo término de agilismo organizacional, donde pues le Claro que estamos sí. dando herramientas constantes para que de un otro lado, digamos, esos procedimientos que antes eran como tan trascendentales o tan difíciles de manejar en su momento, de una u otra manera sea algo un poco más creativo, más propositivo, más misional pues para las empresas. Claro que sí, efectivamente así es, ¿sí? Digamos que hay muchos cambios a nivel tecnológico que se dan en las organizaciones, ¿sí? Y a esos cambios nos tenemos que adaptar con mucha, pero con mucha rapidez, porque los clientes, ¿sí? Toda organización tiene unos clientes de productos, unos clientes de servicios. Esos clientes no se pueden esperar hasta que yo me adapte a ese cambio, entonces por eso esos cambios deben darse de una manera muy, pero muy ágil, ¿sí? Pero a algunas personas les toma mucho más tiempo poder adaptarse a esos cambios y le genera frustración. Al generarles frustración hay una desmotivación y al generarles desmotivación hay un bajo rendimiento, ¿sí? Entonces una cosa va llevando paulatinamente a otra y es ahí cuando debe intervenir de manera inmediata ese líder
para manejar ese tipo de conflictos. Entonces, generalmente a veces tenemos esos líderes que son tan impositivos que dicen, pues si no pudo, que se vaya, ¿cierto? Y de eso no se trata. Hoy en día las organizaciones tienen muchos grupos generacionales, entonces tenemos personas que tienen muchísima agilidad, vamos a seguir con el ejemplo de las TIC, de las tecnologías, que tienen muchísima facilidad con las tecnologías. Ejemplo, los millennials, los centennials, ellos tienen mucha facilidad con las tecnologías, pero también tenemos otro tipo poblacional en las organizaciones como los baby boomers, que son personas que ya superan los 50 años, donde es un poco más difícil, ¿sí?, adherirse a estos cambios tecnológicos. Qué interesante es que como líder, ¿sí? Ahí es cuando entra la estrategia del líder, yo puedo integrar esos dos grupos generacionales, ¿sí? ¿Y cómo los integro? Entonces, precisamente esas personas que tienen esas habilidades en las TICs van a ser los mentores de esas habilidades, de esas personas que no tienen tan desarrolladas esas habilidades de las TICs, ¿sí? Entonces empiezo a delegar mentores para que los empiecen a formar, pero los mentores son del mismo equipo de trabajo, ¿listo? Bueno, la otra es la capacidad para alcanzar un trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo individual no lleva a ningún resultado. El trabajo individual desgasta, ¿sí? El trabajo individual desmotiva a algunos colaboradores, porque entonces algunos se sienten que quizás no hay un equilibrio, ¿sí? Quizás yo tengo que hacer mucho y tal persona no hace casi nada, ¿sí? Nos pagan lo mismo y los horarios, mire la diferencia. Entonces, la capacidad para alcanzar un trabajo en equipo donde todos dependan de todos y todos trabajen para todos. ¿Listo? Definición de proyectos de desarrollo. Desarrollo para diferentes procesos en la organización. Un manejo de liderazgo en la conducción de equipos de trabajo, ¿sí? Un manejo de liderazgo en la conducción de ¿quién? De esos equipos de trabajo. Y la dirección se convierte en una relación entre seres humanos, ¿sí? Cuando nosotros miramos a las demás personas como seres humanos con sentimientos, emociones, pues entonces podemos entender que esa dirección no se trata solamente y meramente de un proceso productivo, sino que va un poco más allá. La capacidad para aceptar a los demás, ¿sí? Yo acepto a los demás porque sé que ellos tienen opiniones, yo acepto a los demás porque también sé que hay necesidades, porque hay intereses, motivos, sentimientos y emociones. No lo veo como esa máquina de producción, sino lo veo como una persona totalmente integral, una persona que tiene, o unas personas más bien, que tienen unos proyectos de vida definidos y que quieren alcanzarlos precisamente trabajando en esa organización. Entonces, qué interesante es poder generar que el líder pueda generar esas estrategias para que ambas partes ganen, ¿sí? Gana la organización por tener realmente colaboradores felices, contentos, motivados, empoderados, pero gana la organización porque esos colaboradores con esas cualidades pues van a generar una producción más significativa. ¿Listo? ¿Cuáles serán entonces esos errores? Aquí hablamos de unas habilidades directivas, pero hay unos errores, ¿sí? Y uno de esos errores precisamente tiene que ver cuando un líder no propicia la motivación, ¿sí? ¿Cuándo no propicia la motivación? Cuando no le interesa como tal establecer programas que vayan orientados al bienestar de ese colaborador. No le interesa porque solamente está interesado y centralizado en un proceso netamente operativo. Cuando da y acepta justificaciones, ¿sí? Entonces, me justifico mucho frente a mi actuar, ¿sí? O acepto muchas justificaciones de las otras personas cuando no se realizan quizás las tareas. Más que recibir justificaciones, aceptar justificaciones y dar justificaciones, ¿qué debe hacer? Debe hacer un feedback, es decir, una retroalimentación y saber, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está alcanzando el nivel que esperamos en este proceso? ¿Sí? ¿Qué debilidad hay? Quizás hay alguna debilidad frente a un desconocimiento. Quizás hay algo que esté perjudicando a ese colaborador en su parte emocional, personal, y no le esté dejando alcanzar como tal el logro que tiene ese cargo, ¿sí? Entonces, eso se tiene que también revisar. Otro de los errores es manipular, ¿sí? Manipular a veces, ¿qué? Manipular a veces la información para quedar muchas veces bien, ¿sí? Entonces, tenemos líderes que a veces, en ocasiones, manipulan de una forma tan, ¿cómo decirlo?, tan delicada en la organización, que esas buenas ideas que tienen los colaboradores las asumen como propias, ¿sí? Y se ganan, entre comillas, los créditos para quedar bien,
¿sí? Pero no se trata de eso, porque entonces es ahí cuando no se está trabajando en equipo, sino se está trabajando para un bien común. Imagínense un líder con esta clase de actuaciones. Bueno, el exceso de amistad también es un error que se comete mucho dentro del ejercicio de liderazgo. Entonces, suelo confundir y me vuelvo muy amigo de ciertos colaboradores y esa amistad no es mala. Es delicada cuando se empieza a convertir en una falta de objetividad en los procesos. ¿Listo? O empiezo a favorecer más a unos colaboradores porque es mi amigo, porque me cae súper bien, porque con él salgo los fines de semana. Entonces empiezo con los favoritismos que va a empezar a crear desmotivación en el equipo de trabajo y al crear desmotivación pues hay un bajo rendimiento. ¿Listo? El no establecer los límites y no tener unas normas claras establecidas también es una falla grandísima que puede cometer un líder, ¿sí? Si yo no le pongo un alcance a los procesos y lo dejo totalmente abierto, pues ese equipo se me puede descarriar. Si yo no tengo una norma clara, pues ese equipo quizás puede decir, no lo conocía, usted no me lo dijo, ¿cierto? Entonces eso también es un error grandísimo, ¿listo? El no preocuparse de las personas como seres humanos, que ya lo hemos hablado mucho, pues no vamos a entrar aquí a ahondar el mismo tema, ¿listo? El criticar y no ofrecer reconocimiento. Entonces a veces tenemos ese tipo de líderes que para poder sentirse grande, para poder sentir que ellos son la máxima autoridad, entonces gritan, ¿sí? Y realmente a veces hasta humillan y regañan en público, pero no reconocen. No reconocen cuando una labor está bien desempeñada. Eso es un error muy delicado en el ejercicio del liderazgo. Bueno, usar el tiempo en repetir ya lo hecho, ¿sí? Entonces, a veces hacemos un proceso muchas veces y estamos desperdiciando el tiempo que hoy en día es tan valioso. El tiempo tiene que saberse optimizar, el tiempo tiene que saberse manejar para que hayan resultados, pues, muchísimo más efectivos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Otra puede ser como evitar la relación ganar-perder, si no es una relación más ganar-ganar, ¿no? Claro que sí. De hecho, hay muchos errores, ¿sí? Y lo que tú dices es cierto, ¿sí? Entonces, a veces solamente pensamos en ganar, ¿sí? Pero le perdemos como el foco a que ese proceso tiene que ser recíproco. ¿Listo? Bueno, muy bien. Hablando ya un poco de la satisfacción laboral, digamos que todos los seres humanos estamos vinculados a las organizaciones porque de alguna manera necesitamos cumplir ciertas necesidades, ¿sí? ¿Cuáles? Eso sí ya depende de cada ser humano, ¿sí? Pero en esa satisfacción de necesidades entra a jugar un papel muy importante la satisfacción laboral, ¿sí? Cuando una persona realmente se puede sentir satisfecho. ¿Y por qué este tema tiene que ver con el liderazgo? Porque es que precisamente esa satisfacción que pueda tener un colaborador va a ser el resultado de un muy buen proceso en la organización. Y para que se dé esa satisfacción depende en gran parte, pero en gran parte del liderazgo, ¿sí? Del liderazgo que se ejerce en las organizaciones. Entonces, hay un deseo de realizarse en una organización, es decir, de crecer, de trascender, de poder desarrollar todo ese conocimiento, esa experiencia, esas habilidades que en algún momento he adquirido, ¿sí? Entonces, deseo realizarme en la organización, pero quizás sí no puedo, ¿sí? Si el estilo de liderazgo que tiene mi organización no da para que yo pueda realizarme en mi organización, sino que sencillamente me tienen limitado a una función operativa donde no puedo pensar, ¿sí? No puedo proponer, no puedo crear. Otro deseo es de lograr lo que realmente uno se propone, de sentir orgullo por lo que hace. El ser humano realmente, esa forma de sentir orgullo genera una satisfacción muy grande en el ser humano. También el de participar. Ojo a esto, el colaborador se siente muy motivado cuando lo deja participar, ¿sí? Cuando lo dejan aportar, cuando lo dejan de alguna manera ser autónomo frente a unos procesos. Claro está que para ser autónomo ya se tuvo que haber ganado cierta confianza, ¿sí? Yo no puedo generar o delegarle ya como tal autonomía a una persona, pues cuando no le he brindado las herramientas, sino que sencillamente lo dejo solo porque pues se pueden cometer errores y reprocesos. Como todo esto tiene el ser humano, entonces, ¿qué hace el líder? El líder aprovecha todo ese recurso ¿de quién? De los colaboradores. Y empieza a generar confianza y estima, ¿sí? ¿Con quién? Con esos colaboradores. Muy bien, en ese orden de ideas,
ese líder, para manejar ese equipo de trabajo, debe valorar el trabajo bien hecho, ¿sí? En lo posible, utilizar programas de gratificación, es decir, de reconocimiento frente a la tarea desempeñada, de favorecer la iniciativa y la creatividad, ¿sí? De ser justo con cada persona, preocuparse por sus condiciones de trabajo, contagiarles el entusiasmo, interesarse también por ellos, hacer sentir necesarios a todos los integrantes, hacerles sentir importantes y otorgarles seguridad. Si se dan cuenta, son estrategias que no son muy difíciles de alcanzar, pero que son muy valiosas y muy importantes para tener equipos de alto rendimiento. Y esos equipos de alto rendimiento dependen precisamente de ese liderazgo. Liderazgo dinámico y transformador, ¿sí? Liderazgo que guíe, ojo a esto, no que mande, sino que guíe a los colectivos en función de un propósito. Que todos sepan cuál es el propósito que se quiere alcanzar en la organización. Hay un fin, hay una meta, ¿sí? Hay un indicador, pero que lo trabaje de una manera muy asertiva. ¿Y que lo trabaje con quién? Con el colectivo. Aquí no está diciendo que lo trabaje de manera individual, que lo trabaje con el colectivo. Si ese líder no tiene esa capacidad para empoderar, ese líder se puede quemar. ¿Por qué? Porque a veces digo, no, es que si yo no lo hago, nadie más lo puede hacer bien. Y eso es un error muy delicado que se comete desde el liderazgo, porque hay personas con muy buenas capacidades, ¿sí? Entonces yo debo trabajar con el colectivo. Generación de un diálogo colectivo, propiciando espacios de participación y compromiso de los miembros. Bueno, cuando yo genero esos espacios participativos, tengo que generar también en ellos un compromiso, el querer hacer parte como tal de ese equipo de trabajo, el querer trabajar por ese resultado, el querer trabajar por ese propósito que tiene la organización. ¿Listo? Y aquí es muy importante que ese líder desarrolle esas habilidades, psicosociales. ¿Listo? ¿Cómo qué? Como la asertividad, como la inteligencia emocional. Sabemos que como seres humanos a veces de pronto nos podemos poner muy enojados, nos podemos poner muy frustrados cuando un resultado no se dé, ¿cierto? Entonces debo tener esa capacidad de autorregular mis emociones, a eso se refiere la inteligencia emocional. Autorregulo, yo misma hago el ejercicio de autorregular mis emociones antes de estallar, que es lo que suele pasar a veces con los líderes. No sé si ustedes vieron hace muy poco una noticia de un gerente de una organización que trataba muy mal a sus colaboradores. Eso fue hace como semana y media, 2 semanas. ¿Sí la vieron? ¿No? Ay, me quedé sola, Juan. Sí, No. horrible. Sí, señora. Ok, esa noticia realmente fue muy impactante porque es un gerente es que no recuerdo en este momento ellos a qué se dedican, ¿sí? Y ese gerente trataba realmente muy, pero muy mal a sus colaboradores, con palabras groseras, con gritos, ¿sí? Y mantenía a la gente muy atemorizada. Entonces, cuando yo no tengo la capacidad de tener esa inteligencia emocional, yo voy a tener equipos no de alto rendimiento, voy a tener equipos totalmente atemorizados y que están ahí por una necesidad, ¿sí? Porque quizás no hay más trabajo. Pero eso va a repercutir directamente en el desarrollo y en el desempeño de las funciones que ellos desarrollan. Bueno, la empatía también es muy importante, la comunicación que yo puedo desarrollar con mi equipo de trabajo, la creatividad y la gestión de conflictos. Este último punto también es muy, pero muy importante que las personas, esos líderes, realmente puedan tener esas habilidades. Y esto es un tema, Juan, para que lo vayas tomando ahí de notica, que se puede dar para otra capacitación, la gestión de conflictos, ¿sí? Porque muchos líderes no saben gestionar los conflictos interpersonales al interior de las organizaciones, que sí o sí en algún momento se pueden dar, de forma activa o de forma pasiva, pero se pueden dar. Y pueden ser muy, pero muy perjudiciales para las organizaciones y para el rendimiento como tal y el cumplimiento de esos objetivos misionales que se persiguen. ¿Listo? Entonces aquí hablamos de un liderazgo 100% participativo, ¿sí? No autoritario, sino 100% participativo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hasta aquí ya les hablé del tema, ¿sí? Si quiero escucharlos, quiero saber qué dudas se pueden generar respecto al tema pues que hemos
abordado el día de hoy, que me cuenten un poquito cómo se sintieron, si hablé mucho, si hablé muy rápido. Cuéntenme a ver. No, todo estuvo muy chévere, muy claro, muy puntual. Muchísimas gracias. A ti, Milena, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta, queja, sugerencia, reclamo? Sí, una pregunta. Hay de pronto, pues, es que no recuerdo muy bien, pero hay una formación para trabajar toda esa parte del empowerment. Cuando te refieres a formación, es decir, algún curso o algo así. Sí, sí, señora. Ah, bueno, digamos que la escuela como tal les hace un abrebocas, ¿cierto? De un tema que se puede dar más adelante. Estas formaciones la escuela les está ofreciendo de manera, pues, digamos que gratuitas para las personas que quieran participar, ¿sí? Y ya después la profundidad del tema lo pueden tomar directamente frente a la solicitud. Creo que es así, Juan, no sé, tú me corriges. Sí, señora, el objetivo de esto son varios. El primero, pues darles a ustedes, como les comentaba, una educación, un contenido de valor y educación de calidad. Y segundo, dejarlos antojaditos de varios temas, ¿verdad? Como puede ser este, que para profundizar requiere demasiado, demasiado. Entonces, estén muy al pendientes que pronto se vienen muchas cosas grandes, se vienen diplomados, cursos, talleres, seminarios, tanto virtuales como presenciales. Nosotros estamos en la ciudad de Villavicencio, inauguramos la sede este sábado, también tenemos sede en Ibagué, entonces estén muy pendientes, van a salir muchas cosas. Y hola, doctora Milady, ¿cómo estás? Doc, tienes apagado el micrófono. Ay, ¿ahí me escuchan? Ay, tan bellos, Juan, qué pena interrumpirte. No, yo antemano, muchísimas gracias, Claudita, por este espacio. No me podía perder esta despedida. Es que estaba en una conferencia, pero ya aquí feliz te estaba escuchando a Juan que les estaba retroalimentando que vamos a tener varios procesos. Les estaba contando también de nuestras sedes maravillosas y oficialmente quiero nombrar a Juan porque Juan nos va a direccionar en estos desafíos todos los lunes. Entonces, por favor, acompáñenme a Juan. Juan es un chico muy, muy pilo, es un chico que está en un proceso formativo en esta linda y hermosa disciplina como lo es nuestra psicología y está ahí súper atento, es nuestro colaborador de la ciudad de Ibagué para el servicio de todos, todos, todos. Y pues de verdad, Claudita, a ti, Sandrita, por aquí que te veo también, siempre tan bellos. Angélica, muchísimas gracias por hacer parte de este desafío. Si este les gustó, como siempre, el próximo les va a encantar también. Gracias, mi lady. Qué rico verte por acá. Bueno, pues yo sí quiero realmente cerrar felicitándolos a todos ustedes por realmente interesarse, por estar en estos espacios académicos, que como lo menciona Milena, pues esto es solamente un abrebocas, ¿sí? Realmente el tema tiene una profundidad muy grande para poder adquirir esas habilidades, esas competencias. ¿Cómo se llama? Milena, ¿tienes el micrófono abierto? Listo, ahora sí. Ay, qué pena. Tranquila. Para poder generar esas competencias frente al desarrollo, ¿sí? Porque digamos que un encuentro solamente de una hora, si bien es cierto, puede brindar una herramienta muy valiosa, ¿sí? Pero necesitamos llevarlo como tal a un ejercicio práctico. ¿Cómo lo podemos desarrollar en las organizaciones? ¿Cómo podemos impactar en las organizaciones desde un liderazgo transformacional y no desde el liderazgo pasivo al que estamos acostumbrados a manejar? ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en estos procesos formativos que seguramente cada día van a ir cualificando más la profesión de cada uno de ustedes. Y Milady, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí en estos espacios. Tú sabes que me apasiona mi profesión, me gusta muchísimo. Juan, un placer haberte conocido, un placer pues estar acompañado por todos ustedes. Claro que sí, Claudita, a ti muchísimas gracias por este espacio, por tomar este reto
formativo próximamente. Esperamos deleitarnos indiscutiblemente con tu teoría, con esa apasionada mujer que eres, con el tema organizacional que, mejor dicho, transpiras, ¿sí? Psicología organizacional, y para nosotros es un honor tenerte como nuestra ponente, como docente. De verdad, mil gracias a ti y a cada uno de los que hoy se conectaron a este desafío, a Juan también por su disponibilidad de tiempo. Y bueno, a mí me encanta tomar la foto de recuerdo, pero yo hoy estoy desde mi celular, entonces quienes estén en sus computadores, a la cuenta de 3 tomemos esta hermosa fotico y la compartimos en nuestra comunidad, en nuestros grupos, ¿les parece? Listo, entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Activen esas sonrisas. Tan bellos, muchas gracias, Milenita, hola. Muchísimas gracias por hacer parte de este. Bueno, muchas gracias para todo y feliz noche. Claro Adiós. que sí. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, feliz noche, que tengan una buena noche. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Igualmente, bendiciones. Mil gracias. Profe, muchas gracias. Con gusto, chao.